Colombia, nuestro país, nuestro territorio, ha presentado cambios en su estructura arquitectónica, económica, industrial y social, influenciada desde la modernidad en Europa en los siglos XVI al XVIII. A continuación presentaremos una muestra del impacto de esta época en nuestro país desde el siglo XIX. Esto con la ayuda del profesor Néstor Hugo Torres, licenciado en Humanidades de la Universidad San Pablo de Cebú, Madrid, especialista en Geografía e Historia, maestría en Educación con énfasis en Geografía e Historia de la Universidad Internacional Valenciana de Valencia, candidato a tesis doctoral de la Universidad San Pablo de Cebú de Madrid en la Historia de Bogotá. Bueno, para hablar de la influencia de la modernidad o del modernismo en la ciudad de Bogotá, quizá lo primero que hay que hacer es dirigirnos a los años 1500, justo después de la fundación de Bogotá. Cabe señalar que Bogotá como ciudad es ciudad antes que Madrid empieza a ser ciudad hacia el año 1616 por un edicto de Felipe II en el que se instaura la corte por fin en Madrid. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Bogotá, que ya lleva un tiempo siendo ciudad, comienza a organizarse como tal, asume los modelos madrileños. Quiere decir que las personas que tienen terrenos al lado de la Plaza Mayor, que es lo que sería hoy nuestra Plaza de Bolívar, son las personas nobles o las personas de mayor importancia en la ciudad. Esto se ve reflejado en la ciudad madrileña, en la Plaza de Oriente. Ahora, si analizamos la influencia del modernismo como un movimiento cultural, un movimiento de ilustración, tenemos que señalar tres aspectos fundamentales en la ciudad de Bogotá. El primero es el movimiento enciclopedista, que está pues liderado por Antonio Nariño, José Celestino Mutis y el sabio Caldas. Ellos comienzan a organizar una ciudad intelectual, una ciudad donde, por influencia de Humboldt, José Celestino Mutis promueve una expedición botánica para reconocer cuáles son los territorios no solo de Bogotá, sino de Colombia. Antonio Nariño, por otro lado, intelectual colombiano que se había formado en Francia, que conocía todo el movimiento francés. Recordemos que en 1789 tuvo lugar la Revolución Francesa, traduce los derechos del hombre y del ciudadano y comienza a proliferarlos en Bogotá. También hay que tener en cuenta que, como ya mencionamos, la ciudad se organiza conforme a cómo se organizaba Madrid. Por tanto, contamos con construcciones de carácter religioso, con lo cual tenemos la iglesia de San Francisco, la iglesia de la Veracruz, la iglesia de San Diego, muchas iglesias, incluso un monasterio de los dominicos, muy al estilo madrileño, y el resto de construcciones pues eran las casas para los nobles. Atendiendo a eso, aparece el movimiento educativo. Comienzan a fundarse universidades, los primeros que fundan universidad o que hacen academia en Bogotá son los dominicos, que hacen una primera cátedra de filología y luego implementan la cátedra de filosofía, que será lo que luego funda la Universidad Santo Tomás, que no empieza donde queda hoy la Universidad Santo Tomás, sino que inicia sobre la carrera séptima, sobre lo que es hoy la carrera séptima. Y ahí entran todos estos intelectuales. Pasemos a otro punto de vista que es el cultural o artístico o arquitectónico. Si nos damos cuenta, el modernismo, atendiendo a la tendencia neoclásica que planteó el renacentismo, hace que las construcciones se hagan con base a los órdenes griegos, grecolatinos. Y tenemos ejemplos como el Palacio de Nariño, que es estilo neoclásico, la Gobernación, que también el edificio de la Gobernación, el antiguo edificio de la Gobernación, que también es estilo neoclásico, y todas las casas señoriales
de lo que es hoy la Candelaria, pues asumen ese mismo modelo de construcción. Aunque hay que recordar que el modernismo español es un poco un modernismo tardío, porque no todos los movimientos que se desarrollan o se gestan en Europa, al último sitio donde llegan es a España. Por tanto, a Colombia llegan con algo más de retraso. Luego, por último, pues está el modelo social, que también se transforma asumiendo el modelo revolucionario francés. Vemos que hacia esa fecha comienza la insurrección de los comuneros. Podríamos decir que Colombia o Bogotá sobre todo se divide en dos clases, una élite social política que es de cuño español y una masa social más autóctona, más indígena, más mestiza, que no entra dentro de la élite pero que comienza a reclamar poderes de la misma forma que se hizo en la Revolución Francesa. Creo que esos son los tres aspectos fundamentales o más representativos del modernismo en la ciudad de Bogotá. A continuación trataremos los aspectos históricos más influyentes en la formación de la industria. La industria colombiana, es decir, en sentido técnico, el proceso mecanizado de transformación de materias primas que rebasa las meras necesidades domésticas y está destinado a un gran mercado. Tuvo varios nacimientos y varias muertes antes de su consolidación decisiva. Así, concentradas en Bogotá, emergieron entre las décadas de 1830 y 1850, fabriquitas de loza, ácido sulfúrico y tejidos de algodón, que aprovecharon la fuerte pendiente de los cerros para mover tornos y teliares mediante la energía hidráulica de ruedas de paleta. Este primitivo esfuerzo murió casi en la cuna, al no poder superar las trabas naturales de su dependencia de la abundancia o escasez de aguas, unido a la competencia desigual con los productos extranjeros de superior calidad. Un segundo parto, de mejores auspicios, fue el de la producción de hierro, cuyo origen se confunde con las gestas de independencia en la búsqueda de minerales de plomo y hierro para fabricar municiones y cañones con los cuales enfrentar la reconquista española. Empezó a surgir, entonces, el sector de las ferreterías, es decir, las pequeñas fábricas de hierro con altos tornos, martinetes, refinación y fundición de hierro, primero en la población de Pacho en 1827, donde la instalación de este capital fijo inicial exigió la asociación de embrionarios capitales que provinieron de las minas de sal, esmeraldas, oro y plata, y del comercio. Pronto el negocio se consolidó, atrajo el capital extranjero y fue objeto de varios golpes de mano para apoderarse de él, como el de la crisis financiera de Bogotá de 1842. Promisorio el pequeño sector del hierro se diversificó regionalmente con la ferretería de Samacá en 1856, la de Pradera en 1860 y la de Amagá en 1865, donde ingleses traídos a Pacho o ingenieros franceses aportaron su pericia. El mercado del hierro nacional pareció consolidarse, aunque la dependencia de la energía hidráulica determinó que los altos hornos permanecieran apagados, a veces hasta 6 meses. El vapor solo llegó en la década de 1880 a Samacá y La Pradera, quizá un poco tarde, porque la vinculación estratégica entre este sector siderúrgico y su principal cliente, los ferrocarriles, nunca se dio. Los primeros rieles nacionales, objeto de inusitado entusiasmo patriótico, se fabricaron ciertamente en La Pradera de 1884. Sin embargo, como los yacimientos de hierro nunca fueron objeto de una prospección geológica estricta para determinar su calidad y su cantidad, el hierro producido resultó a la postre rechazado por el gran consumidor, que exigía acero para rieles y equipos en vez de quebradizo hierro. Las ferrerías se fueron cerrando y sucedió que los altos hornos tuvieron una vida útil más larga que los yacimientos, cuando lo lógico hubiera sido lo contrario. La industria colombiana, es decir, en sentido técnico, La condición final del surgimiento de las industrias, su organización y funcionamiento ya no dependen de lazos estamentales, sino del concepto profesional.
el ingeniero emerge en la industria colombiana con una autoridad indiscutible, basada más en la técnica que en la ciencia. La creación de una empresa industrial ya no es fruto de la especulación o de la aventura, sino de un estudio previo de yacimientos y materias primas, del mercado y de la técnica. Así se plantearon las empresas del sector de cementos en el centro del país, y en Antioquia con fábricas como Cementos Amper, Diamante y Argos, yacimientos calcáreos, carboníferos, ferrosos e incluso petroleros. Fueron objeto de misiones de geólogos alemanes y norteamericanos. Mano de obra disciplinada, técnica, racional, mercado interior asegurado por la red ferroviaria y carretera, derecho laboral primitivo, Estado proteccionista y organización empresarial de trabajo. Todos estos elementos se combinaron únicamente en la década de 1920. De este periodo data la fundación y la consolidación de esfuerzos nacionales que aún sobreviven. Fabricato, Coltejer, Bavaria, Cementos Diamante, Ingenios Providencia, Río Paila, Cervecería La Libertad, que después sería la Cervecería Unión, y de proyectos del capital internacional como la Tropical Oil Company, la mano de obra fabril y por último empezó a conformarse cada vez menos con la promesa de la bienaventuranza eterna, creó sus sindicatos e inició huelgas, como la de las obreras de la fábrica textil de Bello de 1920. Las relaciones obrero-patronales fueron entrando, así, en el terreno del cálculo y de la previsión. Con esto podemos ver una pequeña introducción de lo que fue la modernidad en nuestro país, desde lo arquitectónico hasta lo industrial, y su impacto específicamente en Bogotá.